Buenos días, queridos niños, queridas niñas. Ya estamos terminando la semana con lo que respecta a letras, ¿cierto? La clase anterior hemos hablado sobre el silabeo, la sílaba. Es la base para continuar hablando sobre los temas siguientes. Muy importante que ustedes ya me dominen la sílaba y el silabeo. En este módulo vamos a hablar sobre la acentuación, un tema que ustedes hablan desde primer grado y es un tema familiar, por lo tanto vamos a aprovechar los conocimientos que tenemos para ir fortaleciendo nuestro aprendizaje, ir avanzando y no cometer errores en la ortografía. Cuando terminemos esta sesión de aprendizaje, con la explicación, la lectura de nuestro módulo, la práctica, ustedes van a estar en condiciones de explicar qué es la acentuación. De igual manera, van a saber reconocer las clases de palabras por el acento o por la acentuación. ¿De acuerdo? Estos dos objetivos tienen que cumplirse. Cuando nosotros hablamos de acento, mayormente nos referimos a la tilde, pero no es así, no debe ser así. ¿Ya? Entonces, en primera instancia vamos a ver qué es el acento. El acento es esa rayita que les digo, pero no es solamente eso. El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Por ejemplo, yo cojo acá la palabra mayor. Yo no digo mayor, digo mayor. ¿Dónde recae el acento? En yo. No le pongo tilde porque no lleva, pero la fuerza de voz se llama acento. Cojo también acá la palabra sílaba. Yo no digo sílaba o sílaba, digo sílaba. Acá la fuerza de voz está en sí. Acá lleva tilde, pero lleva acento. Acá no lleva tilde, pero lleva acento, porque el acento es la mayor fuerza de voz, ¿ya? Con tilde o sin tilde. Hay clases del acento. Dos clases que ustedes ya lo conocen. El prosódico y el ortográfico. El prosódico solamente se pronuncia como mayor, ¿no? Dentro, palabra, solo se pronuncia. En la voz, el sonido, eso es el acento prosódico. Mientras que el acento ortográfico es la que se escribe, se pronuncia y a la vez se grafica o escribe. Entonces, el acento tiene dos clases. El prosódico, que solamente se pronuncia, y el ortográfico, que se pronuncia y se grafica, es decir, se escribe. Por ejemplo, pared, la fuerza de voz está en red. Entonces, pared lleva acento en red, pero no lleva tilde, ojo. Casa, la fuerza de voz está en K, también lleva acento. Arco, la fuerza de voz en A. Reloj, la fuerza de voz en loj. Examen, en sa. Entonces, como ustedes ven, son acentos prosódicos que solo se pronuncian. En cambio, el ortográfico no solo se pronuncia, sino se grafica. Para eso hay reglas que vamos a ir conociendo. Por ejemplo, comí, lleva tilde. Después veremos por qué. Mamá, azúcar, país, exámenes. Mucho cuidado con esta palabra. Examen no lleva tilde, exámenes sí. Luego vamos a ver, ¿no?, por qué examen no lleva tilde y por qué exámenes sí lleva tilde.
Entonces quedó fijado que el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Sus clases son prosódico y ortográfico. Prosódico solo se pronuncia y ortográfico se pronuncia y se grafica. Ahora, por la acentuación o por el acento, las palabras pueden ser agudas, llamadas también oxítonas, las graves, llanas o paroxítonas, las esdrújulas o proparoxítonas y las sobreesdrújulas o preproparoxítonas. Son las 4 clases de palabras por el acento. No son clases de acento, mucho cuidado. Clases de acento prosódico ortográfico. Clases de palabra por el acento, los que estamos nombrando acá. Ahora vamos a ver las reglas. ¿Cuándo lleva acento las palabras agudas? Cuando me refiero a acento es solamente a la fuerza de voz. Ojo, ¿ah? Entonces, las palabras agudas u oxítonas llevan el acento en la última sílaba, como por ejemplo mandil. Yo no digo mandil, sino mandil. Perú, yungay. Las 3 palabras llevan acento. ¿En qué sílaba llevan? En la última sílaba. Ahora estas palabras, ¿cuándo se tildan? Se tildan cuando terminan en vocal o consonante N o S. Mucho cuidado, la regla es esa y a nadie debe equivocarse en la ortografía. Entonces se tildan las agudas cuando terminan en vocal o consonante. Por ejemplo, acá termina en A y la fuerza de voz está en la última sílaba. Yo no digo acá, sino acá. Está terminando en vocal, es aguda porque lleva el acento en la última sílaba, por lo tanto se acentúa. Perú, que hemos puesto también acá, lleva acento, en este caso, ortográfico, se acentúa. ¿Por qué se acentúa? Porque está terminando en vocal, como dice la regla. También tenemos anís, que está terminando en S, y canción, que está terminando en L. Con los ejemplos pueden comprender ustedes mejor la regla. Las palabras agudas u oxítonas se tildan cuando terminan en vocal o las consonantes N o S. Vayan pensando en palabras agudas con tilde y sin tilde, porque ustedes me van a dar los ejemplos. Pasamos a las palabras graves, llamadas también llanas o paroxítonas. Estas palabras llevan el acento en la penúltima sílaba. Ya, la otra fue última, penúltima sílaba. Ejemplo, pubertad. Pubertad. Entonces, miren ustedes, acá está llevando el acento. Azúcar. También acá lleva el acento, tanto el prosódico como ortográfico. Tórax. Pastilla. Última, penúltima sílaba. Estamos comprobando que las palabras graves o llanas o paroxítonas no llevan acento en la penúltima sílaba. ¿Cuándo se tildan? Se tildan cuando termina en cualquier consonante. Ustedes conocen la consonante B, P, D, T, J, etc. Menos en las consonantes N y S. Las agudas son propietarias de la N y la S. Entonces, ¿cuándo se tildan las graves? Cuando terminan en cualquier consonante menos N o S. Ejemplo, azúcar, última, penúltima sílaba y termina en la consonante R. Cáliz, cáliz, ¿no? Última, penúltima sílaba está terminando en la consonante Z. Fácil, última, penúltima y termina en la consonante L. ¿Quedó claro entonces?
La diferencia es que las agudas se tildan cuando terminen vocal o consonantes N o S, mientras que las graves cuando terminan en cualquier consonante menos en NS. También vayan pensando en palabras graves con tilde y sin tilde, porque lo que sí tenemos claro, todas las palabras llevan acento. No existe ninguna palabra que no lleve acento, porque acento solo es la fuerza de voz. Bien, pasamos a las esdrújulas o proparoxítonas. Estas palabras se acentúan en la penúltima sílaba, ¿ya? En la penúltima sílaba. ¿Y cuándo se tildan? Se tildan todas, sin excepción. No existe una palabra esdrújula que no se tilda. ¿Y cómo lo reconoces si es esdrújula? Cuando lleva la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Observamos, tónico, última, penúltima, antepenúltima. Ráfaga, última, penúltima, antepenúltima. Climático, climático, última, penúltima, antepenúltima. Brújula, última, penúltima, antepenúltima. Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no?, que las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Llevan en la antepenúltima sílaba y todas, sin excepción, se tildan. Pasamos a las sobresdrújulas o proparoxítonas. Estas palabras se acentúan en la trasante penúltima sílaba, ¿ya? Recuerden, empezamos nosotros señalando las sílabas última, penúltima, antepenúltima y trasante penúltima sílaba. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, también se tildan todas. No existe palabra sobresdrújula que no se tilde. Entonces, aquí también tenemos que ponerle, para que se den cuenta ustedes, sin excepción, es decir, todas se tildan, ¿ya? Sin excepción. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner, cuéntamelo. ¿Ve? Aquí tenemos la palabra cuéntame. ¿Dónde lleva la tilde? En cuen. En cuen lleva la tilde. Vamos viendo última, penúltima, antepenúltima, trasante, penúltima sílaba. Otra palabra puede ser cúraselo. Se hizo una heridita. Cúraselo. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? En Q. Última, penúltima, antepenúltima, trasante, penúltima sílaba. Ustedes están viendo entonces acá que las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas todas llevan tilde. ¿La tilde es acentuación? Claro que sí. Las que no llevan tilde, ¿llevan acento? Sí, llevan acento. No se olviden esas dos cosas generales. Todas las palabras llevan acento. Unas llevarán la ortográfica y otras llevarán el prosódico. Y también las palabras esdrújulas y sobresdrújula, todas se tildan, ni para equivocarse ahí. Lo que tienen que aprenderse nomás son las reglas de las agudas y las graves, ¿ya? Las agudas, entonces, se tildan cuando terminan en vocal o consonante. Vamos a encontrar por ahí algunas excepciones. Por ejemplo, si yo digo día, di-a. Es una palabra grave porque lleva la fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero está terminando en a. Y acá nos dice que no debe terminar en a. Es que ahí se presenta un hiato acentual. Esas son algunas excepciones de las reglas.
pero en términos generales ya estamos señalando. Bien estudiado, por favor, esto, porque vamos a hacer una práctica, ¿no? Y las reglas tienen que conocerme. También tengan ejemplos preparados. No me pongan ejemplos del módulo. Yo no quiero niños que repiten, sino que investiguen, ¿no? Que piensen en otras palabras. Ya las palabras están dadas. Solamente buscar palabras, ¿ya? Entonces ahí nos quedamos, hijos, y vamos a continuar dentro de un rato en el Zoom. Mientras tanto, ustedes lean su módulo, ¿no? Y vayan leyendo su práctica y teniendo también ejemplo de esta clase de palabras. Entonces nos vemos, hijos, dentro de un rato. Muy bien.